A ver, hay una pregunta que yo creo que nos hemos hecho casi todos alguna vez. ¿Cuál? ¿Por qué hay gente que parece que trabaja menos, gana más, paga menos impuestos y en general se siente mucho más segura con su dinero que el resto? Sí, la gran pregunta. Y no siempre es por suerte o porque hayan heredado, ¿eh? Que a veces sí, pero no siempre. Pues justo esa es la pregunta que intenta responder el material que vamos a analizar hoy. Exacto. Hoy nos vamos a sumergir en El cuadrante del flujo de dinero, de Robert T. Kiyosaki, que es la secuela de su famosísimo Padre Rico, Padre Pobre. Y es que no es un manual de finanzas al uso, ¿verdad? Es más como un mapa mental. Totalmente. Un mapa para entender nuestra relación con el dinero. Pues esa es la misión de hoy, desgranar ese mapa, ese modelo que, según el autor, no solo clasifica cómo ganamos dinero, sino que define si trabajamos para el dinero o si hacemos que el dinero trabaje para nosotros. Y para entender el mapa, como dices, hay que empezar por el principio. Por la historia de sus dos padres. Claro, que es una metáfora potentísima. No va tanto de dos personas literales, sino de dos filosofías, dos maneras de ver el mundo financiero que chocaban constantemente en su cabeza. Por un lado estaba su padre pobre. Que era su padre biológico. Eso es, un hombre con muchísima formación, un académico, un alto funcionario del gobierno, y su mantra, su consejo era siempre el mismo. La seguridad. La seguridad. Ve a la escuela, saca buenas notas, busca un empleo seguro, con buenos beneficios. Y en la otra esquina del ring, el padre rico. El padre de su mejor amigo, un hombre que, bueno, había dejado los estudios pronto, pero que acabó siendo uno de los hombres más ricos de Hawái. Y su consejo era, claro, radicalmente opuesto. Ve a la escuela, gradúate y luego crea tu propia empresa. No buscaba seguridad. Él lo que buscaba era libertad. Y esa dualidad es la clave de todo. No es un ataque a la educación formal, que a veces se interpreta así. No, para nada. Es una distinción entre dos objetivos de vida. ¿Buscas seguridad laboral o buscas libertad financiera? Vale, entiendo la filosofía, la anécdota de los dos padres, pero ¿cómo se traduce esto a algo práctico? Supongo que el libro va más allá. Mucho más allá. De ahí nace el cuadrante del flujo de dinero. Es un diagrama súper simple que divide a todas las personas que generan ingresos en 4 grupos, 4 letras. E, A, D, I. Y están agrupadas en dos lados, ¿verdad? El lado izquierdo, El de la seguridad, sí. que tiene la E de empleado y la A de autoempleado o autónomo. Exacto. Y luego está el lado derecho, el lado de la libertad, con la D de dueño de negocio y la I de inversionista. Lo interesante que dices es que cada cuadrante tiene como su propio idioma. Su propio idioma, su mentalidad y, sobre todo, sus propias emociones. Es fascinante. A ver, vamos a desglosarlo. Empecemos por la E de empleado. La palabra clave aquí me imagino que es seguridad. Totalmente. Una persona en el cuadrante E busca un contrato, beneficios, un sueldo fijo. Su frase sería algo como: busco un trabajo seguro, con buen sueldo y vacaciones pagadas. Y la emoción que le mueve, según el libro, es el miedo, ¿no? El miedo a la incertidumbre. Y la respuesta a ese miedo es buscar refugio, seguridad. Luego tienes al A, el autoempleado. El autónomo, sí. Quiere ser su propio jefe. El médico con su propia consulta, el abogado con su despacho, el freelance. Quieren independencia. Y son muy perfeccionistas. Si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Pesas la frase. Su lenguaje es el de las tarifas por hora, por proyecto. Responden al miedo, pero a otro miedo. El miedo a depender de otros. La solución: asumir el control total. Nadie lo va a hacer mejor que yo. Vale, hasta aquí el lado izquierdo, donde está la inmensa mayoría de la gente. Pero al cruzar al lado derecho es donde la cosa se pone interesante. La D, dueño de negocio. Aquí la mentalidad da un giro de 180 grados. Un D no quiere hacerlo todo. Al contrario. Al contrario, busca activamente a gente más inteligente y más capaz que él para que trabajen en su sistema. Su lema sería: ¿por qué voy a hacerlo yo si puedo contratar a un experto que lo haga 1000 veces mejor? Delegan. Confían. Crean equipos. Y finalmente, la I. El inversionista. El AI ya juega a otra cosa completamente distinta. No trabaja por dinero. Hace que el dinero trabaje para él. Justo. Su idioma es el del ROI, el retorno de la inversión. Pone 100 y quiere saber cuánto tendrá en un año. 110, 120. Busca que su dinero se multiplique, idealmente mientras duerme. Entonces, la diferencia clave parece ser que la gente de la izquierda trabaja por dinero y la gente de la derecha crea o invierte en cosas que les dan dinero. Has dado en el clavo. Esas cosas son los activos. Claro.
Y aquí el libro da una definición que es simple, pero potentísima. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Ya está. Tan simple como eso. El E y el A son su propio activo. Si no trabajan, no hay ingresos. El D y el I se dedican a construir o comprar activos que generan ingresos constantes, lo que el libro llama flujo de efectivo. Flujo de efectivo, activos, pasivos. Vale, para que esto quede clarísimo, creo que lo mejor es contar la parábola que viene en el libro. La de la aldea sin agua. La de Eddie Bill es genial. Es buenísima. Hay una aldea que necesita agua, y el ayuntamiento contrata a dos personas, Ed y Bill. Ed, que es el ejemplo del lado izquierdo, reacciona al momento. Coge 2 cubos y se pone a correr. Coge 2 cubos y se va al lago, a 1 kilómetro, y empieza a acarrear agua. Trabaja de sol a sol, gana dinero desde el primer día. Acaba agotado, pero está orgulloso. Es el ejemplo perfecto de cambiar tiempo y esfuerzo por dinero. Si se pone malo, si se va de vacaciones. Se acabaron los ingresos. El dueño de un empleo, no de un negocio. Mientras tanto, Bill desaparece. Durante meses nadie sabe nada de él. Y Ed, claro, encantado porque tiene todo el mercado para él. Pero Bill no estaba de vacaciones. ¿Para nada? Estaba haciendo un plan de negocios, buscando inversores, montando una sociedad, contratando a gente. Y al cabo de un año, vuelve. Vuelve. Pero no con cubos. Vuelve con un equipo de ingenieros y construye una tubería de acero inoxidable desde el lago hasta la aldea. Y ahí es donde la historia da el vuelco total. El día que Bill abre el grifo, el negocio de Ed se va al traste. Bill ofrece agua 24 horas al día, 7 días a la semana. Y de mejor calidad y más barata. Un 75% más barata. Y lo más importante, Bill gana dinero incluso mientras duerme. No tiene que estar allí. Ha construido un activo, la tubería, que le genera un flujo de efectivo constante. La moraleja es brutalmente clara. Ed trabajará toda su vida acarreando cubos. Bill construyó una tubería que le dio libertad. La historia no va de agua, Va de sistemas. va de crear sistemas. Exacto. Y es una historia tan potente porque todos conocemos a algún Ed, esa persona que trabaja sin parar, que es el alma de su negocio, pero que parece que nunca sale de esa rueda. El libro te obliga a preguntarte, ¿estoy acarreando cubos o estoy, aunque sea en una pequeña parte, intentando construir una tubería? Esto me lleva a una duda importante. La línea entre un Ed y un Bill a veces es borrosa. Por ejemplo, un dentista con su clínica y el dueño de una cadena de clínicas. Los dos son empresarios, ¿no? Pero según este modelo, son mundos aparte. Son mundos aparte, y el libro da una prueba de fuego para distinguirlos. Es muy clara. ¿Cuáles? Un verdadero un dueño de negocio, puede irse de su empresa 1 año o más, y a su vuelta encontrarla más rentable y mejor gestionada que cuando se fue. Un momento. Eso suena un poco a fantasía, ¿no? Porque la mayoría de dueños de pymes que conozco, viven atados a su negocio. Son los primeros en llegar y los últimos en irse. ¿Qué es lo que realmente distingue a un D según el libro? ¿Es solo la escala? Es una objeción muy buena, muy razonable. Y no es solo la escala. Es la diferencia entre ser el sistema y ser dueño de un sistema. El autoempleado, A, ese dentista, es el sistema. Si él no está, la clínica no factura. Separa todo. Separa. El dueño de negocio D ha dedicado su tiempo a crear un sistema operativo que funciona como un reloj y a contratar a gente competente para que lo gestione. El ejemplo que usa Kiyosaki es el de McDonald's. Ah, claro, la pregunta de la hamburguesa. La pregunta es, ¿puedes hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's? Pues probablemente sí, casi cualquiera. Pero, y aquí está la clave, ¿puedes crear un sistema de negocio mejor que el de McDonald's? Un sistema que se pueda replicar miles de veces en todo el mundo con gente con formación mínima. Y que funcione siempre igual. Esa es la genialidad. Los Bs son arquitectos de sistemas. La mayoría de dueños de pymes son A, porque nunca llegan a construir ese sistema que funcione sin ellos. Y el propio autor se usa a sí mismo como ejemplo de este viaje, de este cambio. Cuenta que en 1985 él y su esposa Kim vivían en su coche, no tenían casa. Sí, una historia durísima. Y en 1989 ya eran millonarios y para 1994 se consideraban financieramente libres. Es un salto brutal. Y lo más provocador que dice es que no se necesita dinero para ganar dinero.
Ni siquiera una educación de élite. Entonces, ¿qué se necesita? Lo que se necesita, y esto es el corazón de su mensaje, es un cambio de mentalidad. Un cambio tan profundo que es casi un cambio de identidad. Él lo compara con la metamorfosis, ¿no? De una oruga a una mariposa. Efectivamente. La metáfora de la mariposa es muy poética, pero en la práctica, ¿qué es lo que frena a la gente? El libro tiene que hablar de los fracasos, de la gente que lo intenta y vuelve al cuadrante E con el rabo entre las piernas. ¿Cuál es el gran obstáculo? El miedo, supongo. El obstáculo es casi puramente emocional. El miedo. Pero es un miedo gestionado de formas muy distintas. El miedo a no tener dinero empuja a Le a buscar la seguridad de un sueldo. Ya. Pero ese mismo miedo a perder dinero es el que paraliza a esa misma persona a la hora de invertir o de empezar un negocio. El libro insiste en que para cruzar del lado izquierdo al derecho hay que aprender a manejar el riesgo, la incertidumbre y sobre todo la decepción del fracaso. O sea que no es una cuestión de saber leer un balance, no es algo técnico, es más de fortaleza mental. El libro llega a decir que el éxito financiero es un 90% inteligencia emocional y solo un 10% conocimiento técnico, porque puedes tener el mejor plan del mundo. Pero si al primer problema te vienes abajo. Exacto. Si al primer contratiempo te entra el pánico y lo dejas todo, nunca vas a cruzar de cuadrante. Se trata de desarrollar la resiliencia para perder pequeñas batallas y así poder ganar la guerra de la libertad financiera. O el activo principal y empezar a construir o a comprar activos que trabajen para ti. Justo. Es un viaje que, según Kiyosaki, empieza en la mente. Y necesita dos tipos de educación, que, bueno, no se suelen dar en el colegio. ¿Cuáles son? Primero, educación financiera de verdad. Entender qué es un activo, qué es un pasivo, cómo leer un estado de cuentas. Y segundo, educación emocional. Desarrollar la fortaleza para gestionar el miedo, la codicia, la autocomplacencia. Queda claro que el cuadrante es, más que nada, un modelo mental, un mapa para entender dónde estamos en nuestro viaje financiero y ver qué otros caminos existen. Y quizá, más allá de toda la teoría, lo más interesante es la reflexión final que nos deja. El libro detalla 7 pasos para moverse al lado derecho. Pero vamos, más allá de un plan complejo, quizá la idea más potente es empezar con un pasito, como dice el autor. Un pequeño paso. Si todo este análisis ha despertado la curiosidad, una buena pregunta para reflexionar sería, da igual en qué cuadrante estemos ahora, ¿cuál podría ser el primer pasito para empezar a atender nuestro propio negocio? Y no se refiere a dejar el trabajo mañana. Para nada, es un cambio de enfoque. Podría ser, por ejemplo, rellenar por primera vez una hoja de balance personal, para ver con claridad nuestros activos y pasivos. O dedicar una hora a la semana a leer sobre finanzas. A veces, el cambio más grande de todos empieza con la acción más pequeña y consciente.